A Martín le tocó este Halloween la tediosa labor de acompañar a los niños del vecindario en su búsqueda de caramelos tocando puerta por puerta. Todos los años, uno de los padres era el encargado de vigilar a los pequeños mientras corrían alegres acumulando dulces y chocolatines. No es que a Martín no le gustaran los niños, los adoraba, pero tener que controlar a tanto pequeñajo era un trabajo agotador. A su hijo de 8 años le podía pegar un par de gritos para calmarlo, pero cuando su misión era vigilar a los hijos de los demás, su función era mucho más difícil. Aún así, tenía que reconocer que lo estaba disfrutando más de lo que esperaba. Los niños se estaban portando muy bien y estaba viendo a su hijo disfrutar. Además, los vecinos del barrio residencial donde vivía eran realmente amables con los niños e incluso con él, ya que varios le ofrecieron golosinas y le daban ánimos con el cansado trabajo que estaba haciendo de cuidar a más de una decena de fierecillas. Aunque como en todo vecindario, siempre hay un viejo cascarrabias al que todos los niños le tienen miedo. Don Clemente era el prototipo de viejo viudo y amargado que aparece en las películas. El típico anciano que no devuelve el balón a los niños cuando cae en su jardín y vivía en un viejo caserón de esos que provocan un escalofrío al pasar. Martín sabía que nunca abría la puerta a los pequeños en Halloween y mucho menos les daba caramelos, pero era su obligación acompañar a los niños a golpear la puerta. Por lo menos sería una buena excusa para asustar un poco a los niños y poder controlarlos un poco mejor. Su sorpresa fue mayúscula cuando a los pocos segundos de golpear la puerta de don Clemente, este apareció totalmente cubierto por una sábana blanca, un disfraz improvisado de fantasma que pareció encantar a los niños. Al fin el ogro, como le llamaban algunos, se había ablandado y repartía caramelos, chocolatines y manzanas caramelizadas entre los pequeños. Nunca articuló ni una palabra, pero sin duda era todo un avance en su actitud. Martín agradeció el gesto y se despidió de don Clemente con un apretón de manos. Le llamó la atención que usara guantes dentro de casa, pero la verdad es que el viejo era tan excéntrico que no le dio mayor importancia. Al menos no, hasta pasado 10 minutos. El hijo de Martín súbitamente comenzó a vomitar, parecía que se estuviera ahogando, y aunque seguía respirando lo hacía de forma muy débil y superficial. Segundos después, comenzó a convulsionar en el suelo, y sus labios tomaron un color azulado. El tiempo que tardó en llegar la ambulancia se le hizo eterno. Al llegar los sanitarios, el niño estaba en coma. Lo entubaron para ayudarle a respirar y salieron a toda velocidad hacia el hospital, mientras la sirena de la ambulancia sacudía con su estruendo el pacífico y tranquilo barrio. A pesar de todo el esfuerzo del equipo médico, el hijo de Martín falleció en menos de media hora. El médico de guardia nunca había visto un caso como el de esa noche, pero sí había leído mientras cursaba medicina un caso similar, un envenenamiento por cianuro. Rápidamente revisó en la mochila que aún llevaba el cadáver del niño y encontró la bolsa de caramelos que había recolectado ese Halloween. Un inconfundible olor a almendras amargas, olor que normalmente tiene el cianuro, se desprendía de uno de los chocolatines. Al abrirlo, encontró en el interior un polvo blanco que claramente alguien había introducido dentro del chocolate. Siguió abriendo más y encontró en algunos más el polvo y algo aún más inquietante. Al partir una de las manzanas caramelizadas, encontró en su interior cuchillas de afeitar y agujas. Sin duda alguien había decidido envenenar a todos los niños del vecindario, o al menos provocarles daños graves. El médico salió corriendo al pasillo y sujetando fuertemente por los hombros a Martín, le empezó a preguntar si había más niños con su hijo. Debemos avisar al resto de padres que no dejen comer nada a los niños. No podemos permitir que ningún niño más muera. El médico, en su afán por salvar vidas, no había recordado avisar al padre de la muerte de su hijo.
La cara de preocupación de Martín cambió inmediatamente a una de total desolación. ¿Ningún niño más? ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Dónde está? Martín apartó al doctor y entró a empujones a la sala donde habían atendido a su hijo. Destrozado por el dolor de la pérdida, se sentó en el suelo mientras abrazaba el cuerpo sin vida de su hijo. Las lágrimas pronto se convirtieron en un rostro de rabia, mientras el doctor le explicaba que habían encontrado restos de cianuro en las golosinas que alguien le había regalado a los niños, e incluso dentro de una manzana habían agujas y cuchillas de afeitar. Martín recordó cuál fue la única casa donde habían regalado manzanas caramelizadas, y entonces empezó a atar todos los cabos. La amabilidad sin precedentes de don Clemente, porque llevaba guantes dentro de casa, y que su hijo minutos después de la visita comenzara a sentirse mal. Sin medir palabra, salió corriendo del hospital al que justo en ese momento llegaba otro niño con los mismos síntomas de su hijo. Martín, reconociendo a su vecina, le dijo que avisara por teléfono al resto de madres que no dejaran comer nada a los niños. No dijo nada más, ya que subió a un taxi y salió rumbo a la casa de don Clemente. Martín no era un hombre muy corpulento, pero cualquier persona que se hubiera cruzado con él hubiese dado un paso atrás al ver su rostro desencajado por la furia. De una patada reventó la puerta de entrada de don Clemente y entró en su casa con la intención de matarlo con sus propias manos. Pero al llegar a la habitación, se dio cuenta de que alguien se le había adelantado. Don Clemente estaba tirado en el suelo, con la cabeza destrozada, y restos de sangre seca manchaban la alfombra sobre la que estaba tendido su cadáver. Pocos minutos después llegó la policía y encontró a Martín sollozando sentado en la cocina de don Clemente, mientras sostenía una carta en la que decía «Feliz Halloween». Un forense determinó que el viejo llevaba muerto varias horas y no pudo ser quien entregó los dulces envenenados. Alguien, con el disfraz improvisado de fantasma, había suplantado al anciano y envenenado a los pequeños. Esa noche fallecieron 4 niños y varios más sufrieron cortes y pinchazos al comer chocolates y manzanas.